Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en una edición de Salud y Televisión. Y hoy tenemos muchos temas interesantes. Marcela, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Vamos a pasar un video del doctor Rossetti sobre estrés y meditación. Muy bien. ¿Qué podemos utilizar para una técnica sencilla que está al alcance de todos para tratar de controlar las situaciones de ¿Y estrés? cuántas enfermedades se acompañan y son originarias a través del estrés, ¿no? Exacto. De muchas partes del organismo humano que tienen mucha relación con el estrés. Así que me parece muy Y interesante. las indicaciones con respiración únicamente. ¿Cuánto podemos llegar a controlar el prestar cuerpo? atención entonces sobre ese Sí. tema. También hablamos con la psicóloga Cristina Daneri sobre un tema que cuáles son las consultas más frecuentes que hace la gente a un psicólogo en nuestro medio. Y un poco hablando de lo que es las terapias de psicóticas, las terapias neuróticas. Bueno, muy interesante. Cristina ya estaba en otro programa con nosotros Sí. y bueno, acá lo explica bien claro este tipo de diferencias y cuáles son las consultas más frecuentes en psicología. En mi micro vamos a hablar de los trastornos alimentarios en los adolescentes. Hablando de tu micro, como estamos en la semana de mayo, en algún momento vamos a tener que hablar de la dieta de locro, la dieta de mazamorra, todas esas cosas que se vienen en semana de mayo. Comidas típicas. Exacto, que no sé si son dietas en realidad, ¿no? Pero bueno. Era Pero la se pueden conducta adaptar. alimentaria que se sigue manteniendo en el tiempo. Exactamente. Bueno, también estuvimos con la doctora Rigoni. Con Jimena y hablamos de hígado graso. Algo que mucha gente ya lo está empezando a escuchar como diagnóstico cuando llega el médico con los análisis y usted tiene hígado graso. Bueno, ¿qué significa tener un diagnóstico de hígado graso? Que se puede diagnosticar en forma nada agresiva realmente a través de escanos, de ecografías que miden la distensión hepática y bueno, de cómo cuidarse y cómo evitarlo fundamentalmente, ¿no? Exacto. Así que bueno, empecemos con el programa. Buenas tardes. Hace unos años, bastantes, cuando hice mis primeros pesitos, le pagué un viaje a mi papá y a mi mamá, yo no tenía pasaporte, le pagué un viaje a mi papá y a mi mamá a Europa. Un día me llama mi papá y me da las gracias por teléfono y me dice una serie de cosas. Al día siguiente me llama mi mamá, llorando. Mi papá había muerto de un paro cardíaco en un hotel en Sevilla. Nadie le hizo reanimación cardiopulmonar ni RCP. Rápidamente me dieron el pasaporte, fui a buscar el cuerpo y a mi mamá llorando. Cuando volví, aguanté todo lo que pude. Llegaron las vacaciones, me fui a la costa, acá a la Lucila del Mar, y en el día 14 de vacaciones me empecé a sentir un poco mal. Claro, soy médico, así que hice lo que no recomiendo, me automediqué. No anduve muy bien. Entonces pasaron los días, seguía sin andar muy bien y me empecé a auscultar. Me puse el estetoscopio, dije, diga 33, empecé a revisar un lado del pulmón, el otro, y la verdad que como médico no tengo la tranquilidad de la ignorancia y me diagnostiqué un derrame pleural. Fui y me saqué una radiografía que confirmó el diagnóstico presuntivo. Volví a Buenos Aires, se hicieron una serie de diagnósticos, no voy a ahondar en estos detalles porque no importa, pero lo cierto es que tuve un diagnóstico de tuberculosis pleural. ¿Qué me había pasado? Había sufrido, y el sufrimiento tiene otro nombre que se llama estrés. El estrés tiene alarma, resistencia y agotamiento. Aguanté todo lo que tenía que aguantar, hasta el momento en que no aguanté más, me fui de vacaciones, me relajé y ahí usted puede tener un infarto, un accidente cerebrovascular, una convulsión, inmunodepresión, como en mi caso, y alguna infección. ¿Qué es lo que sucedió? Estrés que se hizo crónico y se sostuvo en el tiempo. ¿Qué es el estrés? El estrés es una relación entre cargas versus resistencia. Y la verdad que hay algunos medicamentos que son muy útiles para trabajarlo. Podemos ejemplificarlo con una balanza.
De un lado de la balanza están las cargas que debo resistir y del otro lado mi capacidad de resistencia. Cuando las cargas superan mi capacidad de resistencia, aparecen síntomas. Síntomas que me hacen sentir, que hacen entender, que mi cuerpo me envían en términos de información. Esas cargas son, en definitiva, como un camión que lleva cargas habitualmente, como si fuera este, que puede llevar una, otra y otra carga, trabajo, familia, temas existenciales, dudas, presiones externas, la sociedad, los piquetes o lo que quieran de afuera, pero sobre todo lo que está dentro de uno. Esas cargas van superando nuestra capacidad de resistencia hasta un día que la superan. Entonces la carga supera esa resistencia y el fiel de la balanza se inclina hacia el lado del estrés, apareciendo entonces signos y síntomas. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es un dolor de cabeza, fiebre, dolor de estómago, falta de aire, nerviosismo, insomnio. Cualquiera crean ustedes que es, puede ser un síntoma. Pero para nosotros, quienes trabajamos en esto, un síntoma no es un síntoma. Un síntoma es información. Cuando vos venís al consultorio y me decís tus síntomas, yo no lo siento. Empatizo, pero no lo siento. Pero para mí es información y hago diagnóstico. Y la verdad es que el médico que tenemos más cerca somos nosotros mismos. Por eso debemos escuchar los mensajes del cuerpo. La primera etapa del estrés, después que consideremos que todo síntoma, y me gustaría llevarlo hoy de acá, cuando les duele la cabeza, sepan que duele la cabeza, cuando tienen acidez de estómago, tienen acidez de estómago, cuando tienen dolor de espalda, tienen dolor de espalda. Pero aparte de tener esas tres cosas, tienen información que el cuerpo les está enviando para que sepan que algo sucede. El estrés comienza con la percepción. La realidad no existe sino desde nuestros propios procesos mentales. Es decir, la realidad es lo que yo creo que es. Y eso se llama percepción, que no es la realidad, sino mi interpretación de la realidad. Cuando percibo una situación estresante, cuando creo que algo me empieza a estresar, lo primero que va a suceder es que cambio de conductas y cambio de hábitos. A lo mejor el que fuma más va a empezar a fumar más porque lo va a tener como conducta compulsiva, no sustitutiva. Entonces el que fumaba 10 va a fumar 20. Yo no fumo, pero pedí esto prestado. Le voy a devolver el dinero a quien me lo prestó y le voy a hacer un favor rompiendo esto. Lo cierto es más, me dieron 2, lo voy a hacer con un segundo. Sé que aumentaron, pero se los voy a pagar. Pero eso puede pasar como conducta compulsiva no sustitutiva, y el que come puede comer más. El que se droga se puede drogar más. El que toma vino, alcohol o lo que sea puede tomar más como conducta compulsiva no sustitutiva, y estamos entonces en esa segunda etapa del síndrome del estrés. Primero percepción, después cambios de conductas y hábitos, y si no compensé mi situación de estrés, voy a manifestar síntomas. Cada uno de nosotros tiene síntomas distintos. Algunos será dolor de cabeza, otros miedo, otro insomnio, otros dolores musculares, otro alteración en la concentración, juicio, memoria, otros acidez gástrica. Cualquier síntoma, lo que pasa que cada uno de nosotros en general tenemos 1 o 2 síntomas. El síntoma que a lo mejor era palpitaciones, si no compenso el estrés, va a terminar siendo enfermedad. Esto es lo que vemos en ese gráfico, que es la cadena del estrés. Percepción, después si no lo compenso, conductas y hábitos, fumar más, rascarme más la nariz, si tengo mal carácter me pondré peor, y así sucesivamente hasta que aparece un síntoma, acidez gástrica,
insomnio, el que quieran ustedes, alteraciones del ciclo ovárico, el que quieran. Y después de esos síntomas, si no compenso el estrés, llego a una situación de enfermedad. En definitiva, el estrés es una relación entre cargas y respuesta. Es la mochila que llevo. Un mochilero lleva una mochila adecuadamente y tiene su día normal. Pueden pasar dos cosas. Que un día la mochila sea muy pesada, o puede pasar que un día, con el mismo peso de la mochila, él pierda fuerza, porque es más grande, por lo que fuera, o ambas cosas al mismo tiempo, y el peso de la mochila supera la capacidad de resistencia, aparecen los síntomas de estrés y se condiciona la posibilidad de padecer una enfermedad. Pero lo primero que sucede en el caso del estrés es que no somos felices. Lo primero que sucede en el estrés es que la persona no es feliz. ¿Cómo se aborda el tratamiento del estrés? Hay muchas cosas para hablar. Como dice ahí, hay un aspecto médico, hay diagnóstico, hay moléculas, hay sustancias, hay tratamientos, hay cosas para hacer. También hay cuestiones conductuales, psicológicas, cognitivas, también hay cosas para hacer. Y también, quizás, la frontera final del manejo del estrés es la filosofía con la cual abordamos la vida, abordamos nuestros proyectos, abordamos nuestra realidad. Vamos a nombrar una herramienta de manejo del estrés de las tantas que hay, que se llama meditación. Meditar es un proceso normal. Meditar no es algo esotérico, extraño o religioso, aunque el proceso psicobiológico de la meditación pueda tener trascendencia espiritual. La meditación es un proceso biológico. Ya en el año 1800, Joseph Gall desarrolló una pseudociencia que se llamaba frenología, en la cual decía que distintas partes de la cabeza tenían distintas funciones. La cuestión es que no fue exactamente como los frenólogos decían, pero hoy sabemos ciertamente que el cerebro tiene áreas que se especializan en determinadas funciones. Y tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. No hay uno más importante que el otro, los dos son por igual importantes. Son como las dos alas de un pájaro, pero tienen funciones discretamente diferentes. El izquierdo es lógico, matemático, secuencial, analítico, racional, ejecutivo. Y tiene una particularidad, tiene una suerte de reloj, porque él, el hemisferio izquierdo, conoce el paso del tiempo, tiene relación con el tiempo. El derecho, por su parte, es un hemisferio que tiene funciones holísticas, generales, intuitivas, emocionales, creativas, musicales, espirituales. Repito, somos la unión de los dos. Este hemisferio no conoce el reloj, el izquierdo sí. ¿Les pasó alguna vez que se quedaron extasiados mirando, no sé, una vela o mirando una fogata y se quedaron así como sonsos durante unos minutos? Un fogón en la playa y como que el tiempo no pasó. ¿Les pasó? Nos pasó a todos, que nos quedamos así como sonsos mirando el fuego. En ese momento estábamos meditando. El hemisferio izquierdo, racional, matemático, siempre mete pensamientos intrusivos. Meditar es setear la atención del hemisferio izquierdo en un objeto focal. Cuando eso sucede y mi hemisferio izquierdo se concentra, mi hemisferio derecho, que no tiene reloj, entra en una situación de éxtasis que se denomina meditación, donde bajan las sustancias tóxicas en sangre y esto científicamente
está medido. ¿Cuál puede ser este objeto? Una vela, el fuego, puede ser una rueda ceremonial tibetana, puede ser un mandala tibetano, puede ser las cuentas del rosario, independientemente de la existencia de Dios o no, pero la secuencia repetitiva del rosario es un hecho que hace que el hemisferio izquierdo se concentre en ese punto y el derecho trabaje libremente. Eso se denomina meditar y es sumamente beneficioso. Los voy a invitar a hacer una sublingual, como si fuera un ansiolítico sublingual de meditación, si es que tienen ganas. Nos va a llevar 1 minuto. Pónganse incómodos, apoyen los pies sobre el piso, lo más cómodo posible. Cierren los ojos por un instante y vayan siguiendo mentalmente mi voz. Respiren lentamente por la nariz, no usen la boca. Inspiren hondo, profundamente, llevando el aire a una respiración abdominal, la respiración del bebé, hinchando la panza. El aire ingresa y el aire sale. El aire ingresa y el aire sale. Cada uno lo hace a su ritmo, a su tiempo, lo disfruta y se concentra en ese proceso respiratorio. Imagina con su mente, en forma profunda y vívida, cómo ingresa esa columna de aire que pasa por la nariz, por la garganta, por la tráquea, va a los pulmones y expande las bases pulmonares, oxigenando vitalmente nuestro cuerpo. Exhalan el aire. La inspiración puede llevar 1, 2, 3, 4 y la expiración un poco más larga. Y lo volvemos a hacer una vez, lo volvemos a hacer otra vez y en la medida que nuestra mente esté concentrada en ese proceso respiratorio de inspiración y expiración, nuestro cerebro, el hemisferio izquierdo, se estará concentrando en él, permitiendo paz, serenidad y armonía. Ahora, a nuestro propio tiempo, deseo y voluntad, vamos a volver muy lentamente al aquí y a la ahora. Cuando lo crean conveniente, pueden ir abriendo los ojos y se conectan con este momento. Esto es meditar y esto da paz, serenidad y da calma. La verdad es que la meditación es un proceso biológico concreto que, entre otras cosas, permite tratar el síndrome del estrés. Es un excelente medicamento, no tiene efectos adversos y no se compra en farmacias. Gracias. Hoy vamos a tocar otro tema de psicología y hemos invitado a la psicóloga Cristina Daneri, que ustedes la conocen, que el año pasado también estuvo en nuestro programa hablando de otros temas. Y hoy con ella vamos a hablar algo que, a ver, ¿cuáles son las consultas más habituales que tiene la gente de nuestro medio que va al psicólogo? Y un poco, a ver, cuáles son, digamos, no sé si patología, pero por ahí sí, cuáles son las cuestiones que por las cuales más consulta la gente, chicos, adultos, mujeres, hombres, que van a un psicólogo. Cristina, gracias por estar nuevamente con nosotros hoy. Gracias a ustedes. En Salud 10. Y bueno, te queríamos preguntar esto, ¿no? Realmente vos como psicóloga, y si bien estuviste trabajando en el exterior, pero ya estás ahora radicada en Azul, ¿y cuáles son las patologías más frecuentes por las cuales la gente va y consulta a un psicólogo? Mira, las patologías más frecuentes son las neurosis, la histeria, la neurosis obsesiva y las fobias, que las fobias incluyen los ataques de pánico. Y después los trastornos de pareja, los problemas de pareja.
hay muchos problemas de pareja. La histeria es una enfermedad que trae síntomas somáticos sin ser una somatización. Por ejemplo, la frigidez. Por ejemplo, ese sería un síntoma somático que no es una somatización. Está bien. Es un deseo insatisfecho y un deseo de dominar el deseo. La neurosis obsesiva se basa en rituales. Hay rituales a la hora de levantarse, a la hora de dormir. Hay formaciones reactivas. Por ejemplo, una persona que en el fondo es muy agresiva parece muy amable. Y son los famosos toc-toc, ¿no? De cierta forma. Parecido al toc-toc. El toc-toc es más grave. Más grave todavía. Es más grave todavía, sí. Pero la neurosis obsesiva se parece mucho al toc-toc, sí. Está bien. Sí, me decía la otra. Y las fobias. Las fobias. Las fobias son los miedos imaginarios. Eso parecería que esa patología de las fobias y los miedos cada vez está más difundida o se conoce más, sí, o han resaltado más ahora, no sé, ¿no? Sí, cada vez más difundida. Por ejemplo, son muy frecuentes las consultas por ataques de pánico. Sí. Muy frecuentes. A ver, ¿qué pasaba? ¿Antes no había ataques de pánico? ¿No se diagnosticaban o se consideraban otro tipo de enfermedad? Había menos. Había otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, las histerias, porque la fobia en definitiva es una forma de histeria de angustia. Las histerias de angustia se manifestaban a través de grandes angustias, pero no tanto de ataques de pánico. Está bien. Ahora hay una patología que a veces la gente no puede diferenciar, que son las neurosis y la psicosis. Sí. ¿Qué diferencia tienen estas dos entidades? En la neurosis hay una pérdida parcial de la realidad, solo parcial. En cambio, en la psicosis hay una pérdida completa de la realidad, una pérdida total de realidad. ¿Y las dos están, digamos, disparadas por algún factor en especial o puede ser cualquier causa que la provoque? Puede ser cualquier causa que la provoque. Está bien. Sí. ¿Y qué es ahora, hablaste de todas estas patologías, qué es la psicoterapia en realidad, ¿no es cierto? Porque todas estas enfermedades o estos tópicos, digamos, se tratan a través de la psicoterapia. Se curan a través de la psicoterapia. Sí. Yo, por ejemplo, hago psicoterapia psicoanalítica. Hay otros tipos de psicoterapia. Sí. La psicoterapia consiste en un tratamiento por medio de la palabra. La palabra verdadera del paciente y la palabra verdadera del analista actúan sobre la palabra engañosa del paciente, sobre lo que tiene enquistado como palabra mentirosa. Actúan ahí, destapan lo que está tapado. El paciente tiende a tapar muchas cosas, lo que nosotros en clínica llamamos la negación. Nosotros tratamos de levantar esa negación a través de la palabra. Que se muestre la realidad. Que se muestre la realidad. Entonces el paciente se confronta con esa realidad. Sí. Y así puede acceder a la curación. Perfecto. O sea que la psicoterapia en realidad no utiliza medicamentos, sino es especialmente a través de la palabra. A través de la palabra. Está bien. Y todas estas patologías que nombramos, neurosis, psicosis, fobias, etcétera, tienen aún tiempo, porque a veces cuando uno dice, bueno, yo voy a ir al psicólogo, pero bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar en el psicólogo? ¿Cuántas sesiones voy a tener o cuánto tiempo va a durar? ¿Eso se puede determinar o realmente se va viendo al transcurso del tiempo? Se va viendo en el transcurso del tiempo, no se puede determinar con anticipación. Sí. Puede durar mucho tiempo o puede durar poco tiempo. Eso depende de la capacidad de elaboración del paciente y del grado de gravedad de la enfermedad. Está bien. Cristina, nombraste otra cosa que eran los problemas de pareja. De pareja. Está bien, comentame un poco esto, que sé que es bastante frecuente en realidad. Sí, es bastante frecuente, porque... sí. Las parejas tienden cada vez más a separarse. Cada vez son menos las parejas de larga duración.
Porque generalmente ocurre que no se toleran las individualidades, no se toleran las diferencias. O, en cambio, puede ocurrir que se haya cometido un error al comienzo, en la elección de objeto, Sí, ¿no? sí. Puede ocurrir eso también, y que después se den cuenta. ¿Y en ese caso conviene hacer la terapia por separado o terapia de pareja es lo más indicado? Lo más indicado es que la consulta la haga la pareja en conjunto, y después el terapeuta determina si lo más indicado es seguir en pareja o hacer individual. Está bien. El tema de los chicos, ahora te paso un poco a la psicología infantil, no sé si harás psicología infantil, pero no, bueno, no hago. También es bastante frecuente. Se ven muchos chicos también que o son enviados por el pediatra o por los colegios mismos a tratar de hacer terapia psicológica, ¿verdad? ¿Por qué la gente tiene miedo de ir al psicólogo? Bueno, yo creo que un poco por miedo a caer en la dependencia, porque son terapias largas y la gente suele saber que son largas. O a enterarse de la verdad. Y a enterarse de la verdad también, has acertado. A enterarse, a confrontarse con la realidad, con la verdad. Sí. Eso da mucho miedo. Está bien, porque esto es común de escucharlo, y que a uno lo mandan al psicólogo y le dicen, ¿y yo por qué? Porque a mí no me hace falta, ¿para qué voy a ir al psicólogo? ¿Cierto? Y hay veces que sí, cuando van al psicólogo después se enganchan con la terapia en realidad, ¿no? Claro, pero es como que hay una barrera de que tener un poco de prurito para ir al psicólogo, ¿no? Sí. Porque, a ver, antes se pensaba que ir al psicólogo era porque uno estaba loco, y esto es totalmente, hoy parecería que uno si no va al psicólogo está fuera del circuito, ¿no es cierto? Porque, y el psicoanálisis, ¿en qué se diferencia con el resto de las terapias psicológicas? El psicoanálisis se basa en la asociación libremente libre. La asociación libre es que el paciente dice todo lo que primero se le ocurre. Y eso, hay un determinismo inconsciente que hace que se llegue a una determinada problemática. Y ahí ocurre la interpretación del analista. Está bien. Todo esto basado en Freud, ¿verdad? Todo esto basado en Freud y Lacan. Y Lacan, que son los dos. Y Melanie Klein. Son las escuelas más importantes. Las escuelas más importantes. Freud, Melanie Klein y Lacan. Está bien. Bueno, Cristina ha sido muy clara con todo. O sea, el tema de psicología da para mucho para hablar, porque hay demasiadas patologías, algunas que son muy frecuentes, otras que son menos. Hablamos un poquitito de las más frecuentes, como las fobias, neurosis y psicosis, los problemas de pareja. Y no sé si querés agregar alguna otra cosita, si no seguramente te vamos a estar invitando nuevamente en algún otro programa para hablar de algún otro tema de psicología clínica. Cuando quieran. Muchas Les agradezco mucho a ustedes. Por favor. La psicóloga Cristina Daneri. Continuamos. Bien, tema de hoy, a raíz de varias notas que estuve leyendo, vamos a hablar de los trastornos alimentarios y de la imagen corporal de muchos adolescentes. Sabemos que la adolescencia es una etapa bastante importante en la etapa de todos los seres humanos y donde realmente llegamos a tener los mayores conflictos en esto de encontrar una identidad, de encontrar una presencia frente a lo que exige la sociedad que sea aceptada. En esta avidez de encontrar un lugar, los adolescentes se prenden de muchas situaciones que no siempre son las que los van a llevar por bien camino. Y los trastornos alimentarios, que se presentan generalmente entre los 10 a los 17, 18 años, son bastante importantes en el desarrollo de la personalidad de estos adolescentes. No cualquiera es un anoréxico o un bulímico. Cuando uno llega a la consulta, un joven con un trastorno alimentario, generalmente traído por el grupo familiar, por la alarma que tiene el grupo familiar, uno encuentra una personalidad muy específica. O sea, hay un canon que tenemos los que nos dedicamos a esto, donde realmente es un modelo que encaja perfectamente la personalidad de un adolescente con un trastorno alimentario. No soy partidaria
de hacer demasiado trabajo con los adolescentes sobre este tema, porque esto es un trastorno no solamente nutricional, alimentario, sino que es un trastorno especialmente psicológico. En un principio los trastornos alimentarios los tratábamos exclusivamente los nutricionistas o la gente especializada en nutrición, generalmente con la relación del pediatra o del médico especialista en adolescencia, pero con el tiempo uno ve que además de tratar de modificar esta conducta alimentaria que está tan alterada, es necesario un apoyo psicológico y casi les diría como más importante que el adolescente encuentre su lugar, encuentre esta postura de que la presencia física que le devuelve el espejo o que la sociedad le exige no significa que sea el modelo que tenga a seguir. En esto de querer reconocerse como la más linda, la de mejor físico, la que logra mejores cosas, porque tiene esta presentación, hace que los chicos tengan un camino bastante desvirtuado de la realidad. Cuando uno inicia un trastorno alimentario es que está buscando algo que no encuentra, entonces busca algo que es seguro, que es la negación a comer o la compulsión a comer. Yo siempre explico que la comida está siempre, independientemente de que el ser humano esté triste, esté contento, esté trabajando, no tenga trabajo, esté en un velorio, esté en una fiesta. La comida siempre está. Y siempre todo lo relacionamos con vamos a comer, qué compramos para comer, andate un ratito, así esté cuidando a un enfermo, andate un ratito a comer. O sea, generalmente la comida está alrededor de la conducta alimentaria, de la conducta del ser humano. En los adolescentes toman los extremos, en su gran conducta extremista toman los extremos. O comen un montón y después compensan provocando situaciones de vómitos después de esta compulsión o directamente no comen. Son los extremos, no cambiamos la conducta, lo que necesitamos es organizar y orientar a este adolescente. Entonces, ¿qué pautas les damos a los papás? Estemos atentos a las conductas no cotidianas. Si siempre desayuna y de golpe no empieza a desayunar, estemos atentos. ¿Por qué? Si siempre se levanta inmediatamente después de comer y se va a su cuarto, se va al baño, tiene algo que hacer, estemos atentos a qué se debe esta situación. No busquemos cuántas calorías está comiendo, sino busquemos cuáles son los cambios de hábito que nos pueden servir como una alerta. Por supuesto que el hecho de ver qué imagen corporal tiene. Cuando uno a veces se encuentra en la consulta con un anoréxico, ve un chico con una gran disminución de peso. Entonces uno cree que ¿dónde se estuvo ese tiempo que logró esa disminución de peso? La imagen que estamos viendo hace no mucho tiempo, hubo una presentación de una ropa de una casa muy conocida con chicos, o sea, estamos hablando de 8 o 9 años como modelos con unas contexturas físicas extremadamente delgados y fue muy criticada la situación. También de pronto la presentación de imágenes que se ven por televisión donde realmente son muy delgados. Entonces, ¿qué imagen quiero? Pero estemos atentos a estos adolescentes que buscan herramientas para llamar la atención. Busquemos estados de alerta en las escuelas, tratemos de que los docentes estén atentos también a evaluar, que nos avisen de estas situaciones. Papás preocupados, es importante que traten de manejar una red en frente al grupo de amigos, en frente de la escuela, que estemos muy atentos a estas conductas que los chicos saben disimular muy bien. Y a veces, como papás, cuando llegamos a estas conductas, estamos enfrentados a una situación muy peligrosa. Creo que los apoyos psicológicos en los adolescentes encaminan mucho dónde estoy, qué quiero ser y qué puedo llegar a ser. Entonces, utilicemos las herramientas de los apoyos psicológicos en los niños, en los adolescentes. Démosle una oreja que escuche independientemente a la oreja que pueda prestar papá o mamá, pero que estamos involucrados al ser esta relación de parentesco. Entonces, brindémosle al adolescente este apoyo, esta conexión con el psicólogo que puede llegar a descubrir, previo a que aparezca un problema, estos jóvenes que son capaces de
tomarse de situaciones muy riesgosas y muy extremistas, sea la alimentación, sea el alcoholismo, sea la droga, estas situaciones que a veces hacen que estos huecos, estos pozos negros que los adolescentes se ven a veces inmersos y que no pueden salir, y a veces la herramienta para salir es identificarme con el grupo mucho más extremista de la conducta alimentaria. Seguimos en Salud 10. Bien, en esta oportunidad nos acompaña nuevamente la doctora Jimena Rigoni, a quien agradecemos mucho que esté con nosotros, y vamos a tocar un tema que generalmente, al no tener síntomas, cuando hacemos un chequeo nos encontramos con el diagnóstico de hígado graso y no sabemos qué es, cómo lo tratamos. Sí. ¿Qué pasa a hacer este diagnóstico de hígado graso? Bueno, primero gracias por invitarme, Marcia. Un placer que estés con nosotros. Bueno, sí, el hígado graso generalmente es un hallazgo, porque uno se hizo una ecografía, el médico me pidió, y es una infiltración grasa del tejido hepático, ¿no? En la primera etapa no tenemos síntomas, pero cuando uno tiene el diagnóstico y el informe de que hay un hígado graso, hay que empezar a buscar. Buscar las causas. Las causas, sí. Generalmente se asocia a obesidad, a sobrepeso, a resistencia a la insulina, pero sería de buena práctica descartar otras causas de hígado graso. Primero, descartar que el paciente no consuma en demasía alcohol. Se hace un laboratorio para descartar infiltración o depósitos de hierro, algunas hepatitis virales que pueden haberlo causado. Claro, eso es, el médico lo hace. Ni tampoco es que sea un alcohólico, porque por ahí la gente cree, yo no soy alcohólico. Para nada. Quizás el consumo de alcohol depende de cómo se metabolice cada uno. Claro, no es un alcohólico. El hígado graso está el alcohólico, realmente el que consume alcohol, que ese es otro tema, y después está el hígado graso no alcohólico, que es digamos, lo que la mayoría de lo que estamos viendo, es muy frecuente hoy. Y la idea es tener en cuenta que el hígado graso en sí es una entidad benigna, pero que puede evolucionar a esteatohepatitis, que es hígado graso con enzimas hepáticas elevadas, y de ahí puede seguir evolucionando a cirrosis, igual que si hubiésemos tomado mucho alcohol durante toda la vida. Claro, no es como para que el que está escudado en decir yo tomo 2 vasos de vino al día, puedo no tenerlo. Quizás tenga un síndrome metabólico, obeso, análisis horrorosos, como el paciente dice, todo me dio mal, y tener esta entidad que hay que tratarlo. Una vez hecho el diagnóstico, ¿qué hacemos? Lo primero, lo principal es buscar todo. Generalmente un paciente obeso o con síndrome metabólico, digamos, lo que tiene, aparte de la obesidad o el sobrepeso, es algún trastorno de los lípidos, así que hacer un perfil lipídico, tiene algún trastorno de la glucemia, generalmente las glucemias son mayores de 100, si son mayores de 126, o el médico le dirá, ya estamos hablando de diabetes. Y hay que tratar la diabetes, porque mejora la evolución del hígado graso, y buscar todas las entidades que no fume, que no tome alcohol, todo lo que pueda estar alrededor de ese hígado graso. Digamos que la intervención más importante es que tiene que bajar de peso progresivamente y hacer ejercicio. Digamos, eso le va a mejorar todo ese trastorno metabólico que genera el hígado graso. No es que no hace nada, es un estado inflamatorio del hígado, se liberan radicales libres, se liberan sustancias que van a todo el organismo. Claro. Y así como la obesidad, está como el organismo en un estado inflamatorio. Y tenemos que tratar de tranquilizar esta situación de estrés metabólico que tiene. Por lo tanto, bueno, empezamos a hacer dieta. Uno le indica una dieta hipograsa,
para bajar colesterol, bajar triglicéridos. El paciente generalmente sabe que viene de una dieta muy no apta, no saludable. Generalmente el paciente está muy... sabe, porque generalmente esto es de hallazgo, me vengo a hacer un chequeo porque debo tener todo mal, y es cierto, tiene todo mal y aparece. Hace dieta. ¿Esto se soluciona? O sea, ¿dejo de tener un hígado graso en algún momento? Si me porto bien, si hago la dieta, todas las pautas de alarma que se dan. Generalmente se detiene, y si hay un cambio de calidad de vida que perdura en el tiempo, puede puede ir, si era leve puede desaparecer, si era moderado puede pasar a leve. Son cambios muy paulatinos hacia atrás. ¿El alcohol se desecha? O sea, ¿tiene terminantemente prohibido seguir consumiendo alcohol? Aunque no hablo del alcohólico, hablo de este paciente que llega obeso con todo mal y uno le insiste que no es el que esté alcohólico o el borracho. Sí, toma 2 o 3, o se toma, hoy en día toman cerveza, las bebidas que están consumiendo todo el mundo con alta graduación alcohólica. ¿Se debe dejar de consumir el alcohol? Yo les recomiendo que durante 6 meses, mientras hace la dieta, que no tome medicación hepatotóxica, o sea, que solamente lo que uno le indica o lo que el otro colega o algún interconsultor le indica, que no tome alcohol por ese periodo, y porque uno va descartando todas las causas que intoxican al hígado. El hígado es un órgano súper vital, interviene en todo, donde todo metabolismo está el hígado. Entonces quizás a veces uno no tiene conciencia de la importancia de la patología, de la importancia de la función que cumple el hígado. Si yo logro tener esta conducta alimentaria, hago todos los planes, ¿puedo dejar de tener el cuco del hígado graso y tener un hígado completamente normal el resto de mi vida? Sí, la primera etapa del hígado graso, sí. Lo que no tenemos es que seguir avanzando, porque de la cirrosis o de la fibrosis no se puede volver. ¿Esta patología se da en el adulto mayor o hay jóvenes jóvenes, hablemos de 30 años para adelante? Sí, está muy ligada a la obesidad. Y ahora la obesidad es patrimonio de todas las edades. Exacto. Así que sí, yo no veo adultos, pero es una entidad muy prevalente. No sé si tiene que ver con que hacemos más estudios de imágenes o que los ecógrafos están mejores, son ven mejor porque tienen mejor calidad. Cada vez nos vamos enterando más de lo interno a través de las imágenes. Como un consejo para ir terminando entonces, el paciente obeso, que sabemos que el obeso nunca va a decir que se siente mal, siempre se siente bien, está todo bien hasta que tiene algún trastorno. Es conveniente hacer consulta con el clínico y empezar con análisis y generalmente una ecografía. Sí. Con eso estaría como para empezar a tratar y visualizar, independientemente del peso, que el paciente lo ve, lo siente. Sí. Generalmente son pacientes que vienen de varios intentos de dieta. Entonces vienen vos lo sabrás, Marce, vienen muy frustrados. Sí. Entonces cuando uno les plantea que es el mejor tratamiento para mejorar el hígado graso, es como que todo les queda en el esfuerzo de ellos y de poder encarar el uno puede ayudar cuando hay diabetes, cuando hay una dislipemia familiar y uno tiene que tomar una intervención y mejora el hígado. Pero la obesidad tienen que pedir ayuda al nutricionista, tienen que pedir ayuda al clínico, a veces con los endocrinólogos. Hacemos un equipo y abordamos el tema. Sí, es difícil. Así que varias entidades pueden terminar con este diagnóstico de hígado graso, que podemos tener a mano el tratamiento y solucionamos un montón
de situaciones debidas a este trastorno metabólico. Gracias, Jimena, por estar con nosotros y seguimos en Salud 10. Gracias. Gracias, Marce. Bien, llegamos al final del programa. Muchos temas variados en este mes de mayo. La nota con el micro del doctor Rossetti de estrés y meditación. Aprendamos a respirar. Exactamente. Entonces un poco, pasamos de hígado, pasamos a estrés, pasamos de terapia psicológica con Cristina Danere y bueno, y Marcela, usted que nos dio un pantallazo también de los trastornos alimentarios. Así que bueno. Que son muchos, ¿eh? Sí, y cada vez alguna patología que si bien ya lleva más de 20 años en nuestros adolescentes, cada vez el índice es de chicos más chicos y esto de encontrar una identidad en una situación biológica como es la adolescencia, con muchas falencias y con avidez de lograr cosas que los chicos suelen tomar por el trastorno alimentario. Quería hacer un comentario que es también para esta época, es que por favor no dejen de vacunarse con la vacuna antigripal, la vacuna para evitar las neumonías, aquellas personas que tienen realmente en riesgo, personas de más de 60 años. La vacuna generalmente es gratuita en muchos lugares de atención, así que consulten a su médico de cabecera si tienen la posibilidad de realizar la vacunación, que lo pueden realizar en muchos lugares de nuestra ciudad, ¿eh? Exacto. Así que bueno, en 7 días nos volvemos a ver. Gracias por acompañarnos.